Bienvenidos a Proyecto Universo Paranormal, el canal donde exploramos los misterios más profundos, esos que desafían nuestra comprensión del mundo. A lo largo de este episodio, les traeremos una de las historias más inquietantes que hemos recibido, un encuentro con lo paranormal que tuvo lugar en un lugar tan inesperado como sagrado, una iglesia. Prepárense para sumergirse en lo desconocido y recordar, mientras escuchan, que lo sobrenatural puede estar más cerca de lo que creemos. Con esto dicho, les damos la bienvenida a este nuevo capítulo y les invitamos a acompañarnos hasta el final. Lo que escucharás a continuación no es un simple relato, es una experiencia real que nos recuerda que, incluso en los lugares donde solemos buscar consuelo, podemos encontrarnos con algo perturbador e inexplicable. Así que relájate, apaga las luces si te atreves y acompáñanos en este viaje más allá de lo normal. Era una noche común, tranquila, de esas que no auguran más que el fin de la jornada. La comunidad se había reunido para una ceremonia, como tantas otras veces, pero lo que parecía ser un día normal de celebración eclesiástica terminaría convirtiéndose en una experiencia aterradora y desconcertante que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. Todo comenzó cuando tenía 17 años. Mi vida había sido, hasta entonces, bastante ordinaria, salvo por un acontecimiento que lo trastocó todo. A mi padre le diagnosticaron cáncer. La noticia nos golpeó como un mazazo. Los médicos no eran optimistas. Los pronósticos indicaban que la enfermedad estaba en una etapa avanzada y las posibilidades de supervivencia eran escasas. A pesar de ello, mi padre, con su implacable espíritu de lucha, decidió someterse a los tratamientos más duros, con la esperanza de extender su vida todo lo posible. La quimioterapia, con sus devastadores efectos secundarios, no solo deterioraba su cuerpo, sino también nuestros ánimos. Todos en la familia nos vimos arrastrados en esa espiral de angustia y agotamiento. Sin embargo, en medio de esa desesperación, ocurrió algo que transformó a mi madre por completo. Ella, que hasta entonces nunca había sido especialmente religiosa, comenzó a rezar con una devoción que yo jamás había visto. Lo hacía cada mañana y cada noche, pidiendo a Dios, con una fe incuestionable, que ayudara a mi padre a superar la enfermedad. Esta práctica se convirtió en su refugio. Las largas horas de plegarias parecían darle la fuerza que necesitaba para soportar lo insoportable. 2 años después, contra todo pronóstico médico, mi padre empezó a mejorar. Los doctores estaban asombrados. El cáncer remitió y mi padre, milagrosamente, se salvó. Para mi madre, no cabía duda. Fue un acto divino. Atribuyó la recuperación de mi padre no solo al tratamiento, sino también a la intervención de Dios, que según ella había puesto a los mejores médicos en su camino y había guiado sus manos en cada sesión de quimioterapia. Esta fe renovada la llevó a comprometerse con la iglesia de nuestra colonia. Se entregó por completo a ayudar a los necesitados, especialmente a aquellos que, como ella en su momento, buscaban un rayo de esperanza. Hasta ese punto, mis padres, aunque criados en la fe católica, habían sido ateos. Nos educaron a mi hermana y a mí bajo el escepticismo, enseñándonos a confiar en la ciencia y a no creer en cosas como los milagros o las intervenciones divinas. La conversión de mi madre nos pareció absurda. No podíamos entender cómo alguien como ella, tan racional hasta entonces, podía creer que Dios había salvado a mi padre y no los médicos. Aunque, en el fondo, todos queríamos apoyar a nuestra madre en esta nueva etapa de su vida, no podíamos evitar burlarnos de su fervor repentino. A pesar de nuestras diferencias, decidí acompañarla a la iglesia cuando podía. La calle en la que se encontraba el templo
era solitaria y oscura, y por eso prefería ir a buscarla. La colonia entera se sentía abandonada, con más casas deshabitadas que ocupadas. La mayoría de los residentes habían dejado sus hogares hacía mucho tiempo, y los que quedaban parecían haberse resignado a vivir en el olvido. Recuerdo una noche en particular, una de esas que parecen normales hasta que lo insólito irrumpe sin previo aviso. Había ido por mi madre a la iglesia un sábado, luego de que se celebrara la ceremonia de primera comunión. Cuando llegué, ya era tarde. Solo quedaban algunas personas fuera, tomándose fotos bajo las luces titilantes del exterior. Dentro, el silencio comenzaba a llenar el vacío de las naves. En una de las bancas del fondo, como siempre hacía, dispuesto a esperar a mi madre. El sacerdote, al pasar junto a mí, me dijo que ella estaba en la oficina, junto a otra voluntaria, y que no tardaba. A lo que accedí con desgana. Luego, lo vi desaparecer tras la puerta, dejándome solo en esa vasta sala, que de pronto comenzó a parecer más siniestra de lo que recordaba. Ya vacía por la noche. Las sombras que se proyectaban en las paredes de piedra parecían moverse con vida propia, y el silencio, que antes me parecía tranquilo, ahora me pesaba en el lugar, a pedir ayuda, consuelo, esperanza. Para muchos, la iglesia representaba el refugio en momentos de desesperación, y me preguntaba cuántas de esas personas creían de verdad en lo sobrenatural. ¿Es la fe en lo divino una forma de admitir la existencia de lo inexplicable? ¿Acaso no es lo mismo? Estaba perdido en estos pensamientos cuando algo perturbador captó mi atención. A lo lejos, en la primera fila de bancas, algo se movió. Una figura, vestida de blanco, se levantó lentamente, como si hubiera estado acostada. Al principio, solo sobresalía lo suficiente como para que pareciera una niña. Mi mente trató de buscar explicaciones lógicas. Pensé que tal vez alguna niña que había hecho su primera comunión se había quedado dormida y no había notado que todos se habían ido. Me levanté con la intención de acercarme y ayudarla a salir, pero mientras daba unos pasos hacia el frente, me di cuenta de que algo no estaba bien. La niña, o lo que parecía ser una niña, vestía un traje de comunión, pero este parecía fuera de lugar, como si fuera de otra época. Las mangas largas y el diseño antiguo contrastaban con los trajes modernos que había visto durante la ceremonia. Además, el vestido parecía quedarle demasiado grande, arrastrando en el suelo. Comencé a sentir un nudo en el estómago, una sensación inexplicable de que lo que estaba viendo no era normal. A pesar de la creciente incomodidad, me acerqué un poco más. Noté que la niña estaba cantando, o al menos eso parecía. Su voz era suave, casi un susurro, como si estuviera rezando en un tono monótono. Aclaré mi garganta, esperando que se diera cuenta de mi presencia y no se asustara. «Hola», dije. «El sacerdote ya cerró la iglesia. Te están esperando afuera». Al oírme, la niña se giró lentamente hacia mí. Su rostro, sin embargo, estaba cubierto por un velo y no pude ver sus ojos. Se levantó y comenzó a caminar hacia una puerta lateral, aquella que conducía a las oficinas. Algo en su manera de moverse era profundamente perturbador. No movía los pies de manera visible, más bien parecía deslizarse, como si su cuerpo estuviera rígido, inmóvil. El vestido arrastraba en el suelo,
y no podía ver cómo caminaba, pero lo que más me inquietó fue el silencio absoluto de sus pasos. No había sonido alguno. Por un instante me quedé paralizado, incapaz de reaccionar. Luego decidí seguirla, con la intención de asegurarme de que estuviera bien. La seguí a cierta distancia, recorriendo el largo pasillo que conducía a la parte trasera de la iglesia. A mi izquierda podía ver la luz de la oficina donde mi madre y la otra voluntaria estaban charlando, pero la niña, ignorando esa dirección, siguió hacia la derecha, hacia una puerta que daba al exterior. Sabía que más allá de esa puerta solo había un terreno baldío, oscuro y vacío, donde a veces algunos vecinos estacionaban sus coches, pero nada más. La niña abrió la puerta y salió al exterior. Desde donde estaba, podía ver solo oscuridad al otro lado. Apresuré el paso, llegando justo cuando ella cruzaba al otro lado. La observé mientras caminaba hacia la negrura de la noche, y entonces lo que vi me dejó sin aliento. A unos 15 metros de distancia, la figura blanca de la niña se desmoronó. El vestido cayó al suelo, y lo que siguió caminando no era una niña. Era una mujer, o algo parecido. Su piel estaba completamente arrugada, como si fuera un cuerpo envejecido más allá de lo natural. Las arrugas eran tan profundas que su rostro parecía más el de una criatura que el de una anciana. A pesar del miedo que me invadía, no pude evitar pensar que tal vez esa figura necesitaba ayuda. Quizás era una anciana desorientada. Pensé en mi abuelo y en cómo, en una ocasión, él se había desorientado de manera similar. Decidí acercarme, pero mientras lo hacía, la oscuridad se volvió tan densa que no podía ver nada. Saqué mi teléfono, pero la luz solo iluminaba el suelo mojado por la humedad de la noche. No había nada. La figura había desaparecido. Regresé a la iglesia, confundido y aterrorizado. Cuando encontré al sacerdote hablando con mi madre y la otra voluntaria. Les conté lo que acababa de presenciar, pero el cura simplemente me regañó, diciéndome que no debía jugar con esas cosas. Sin embargo, la otra voluntaria, pálida y silenciosa, parecía saber de qué hablaba. Mi madre, por su parte, solo me dijo que me apresurara. Salimos juntos, y mientras caminábamos de regreso a casa, la señora, que usualmente cruzaba por una calle cercana para llegar más rápido, decidió acompañarnos, aunque eso significaba caminar casi el doble de distancia. Iba nerviosa, casi temerosa. Escuchaba en silencio cómo ella y mi madre hablaban en voz baja, pero no lograba captar todo lo que decían. Esa noche no pude evitar sentir que había presenciado algo que no debía. Desde entonces, jamás volví a recoger a mi madre en la iglesia. Lo que vi aquella noche me cambió para siempre, y aunque mi mente buscaba desesperadamente una explicación lógica, no pude encontrarla. A veces, lo inexplicable simplemente se presenta ante nosotros, desafiando todo lo que creemos saber.